Buenas noches, estimados videoescuchas y seguidores de el programa Miércoles de Historia desde el Instituto San Martiniano del Perú. Eh, Quiero darles la bienvenida en este miércoles 29 a este programa ya número 45, ¿no? Hemos alcanzado eh, 45 programas de estar compartiendo diversos temas sobre la historia de nuestro país, la historia de la independencia de no solamente del Perú, sino también, ustedes amigos saben que hemos compartido y hemos conversado acerca de Argentina, de Chile, y bueno, estamos preparando en el Instituto San Martiniano del Perú para este mes de julio eh, una semana de reflexiones históricas que empezaríamos desde el lunes 17 hasta eh, desde el lunes 18 hasta el viernes 22, ¿no? Vamos a tratar de poder preparar una semana como para entrar en un ambiente patriota. Eh, También es importante recordarles que el domingo 26 de julio tendremos en el Parque de la Amistad, allá en Surco, ¿no? Una presentación en vivo de nuestro libertador, ¿no? De uno de nuestros libertadores y protector de la independencia del Perú, el general José de San Martín, ¿no? Así que pueden acercarse, el ingreso es libre y poder preguntarle a San Martín lo que deseen, ¿no? Esto será, repito, en el mes de julio, el domingo 26, y también queremos anunciar que la librería y tienda sanmartiniana, ¿no? Está a disposición de ustedes a partir de la próxima semana, ¿no? Ya estaremos anunciando los horarios en la página del Facebook. Y también recordarles que la biblioteca del Instituto San Martiniano del Perú también está pues a disposición de ustedes, siempre con una coordinación previa, ¿no? Al correo arroyog77@yahoo.com para poder hacer uso de la eh, biblioteca de nuestro instituto. Bueno, entonces esta noche tenemos una efeméride, ¿no? Sumamente valiosa, sumamente importante, ¿no? Porque el día de hoy vamos a conversar, son 199 años, ¿no? Del ajusticiamiento, ¿no? De uno de los héroes, por así decirlo, populares de nuestra historia de la independencia. Y me refiero a el pescador, ¿no? Y espía, ¿no? Y mensajero, ¿no? José Olaya Balandra, ¿no? Y para conversar de este tema, ¿no? De este personaje, nos acompaña el historiador Óscar Palomino, quien es licenciado en Educación y en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha ejercido la docencia en colegios y centros de educación superior de nuestra ciudad capital y también ha participado como ponente en diversos seminarios y eventos académicos referidos a temas de la historia republicana. Es especialista también en ciencias sociales de educación secundaria del Ministerio de Educación y tengo entendido que actualmente se desempeña como consultor en materiales educativos para las instituciones educativas públicas y privadas, a quien le damos una sanmartiniana bienvenida. Eh, Profesor Óscar, buenas noches. Buenas noches, profesor. Y en primer lugar agradecer al Instituto San Martiniano, una entidad tan importante, un pilar de la tradición y de la peruanidad en nuestra sociedad y que difunde pues los valores, ¿no? Que el Libertador San Martín siempre contribuyó, siempre dio en su gesta. Entre ellos, por ejemplo, ya que se acerca el Día del Maestro, el 6 de julio, ¿no? La creación de la Escuela Normal de Varones y que tuvo pues una destacada actuación en nuestro país, ¿no? Pero en primer lugar agradecer a ellos, agradecerle a usted y agradecer también al auditorio, ¿no? A toda la audiencia que se interesa por estos temas que parecieran tan alejados de nuestra realidad cuando salen los personajes o los héroes o las efemérides, y que sin embargo son parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? De algo de eso conversaremos en esta noche. Bueno, muchísimas gracias, profesor Óscar, por estas primeras palabras. Y bueno, yo quisiera empezar
esta videoconferencia, ¿no? Esta charla, ¿no? Con una pregunta que de pronto, ¿no? De pronto puedes sorprender un poco, ¿no? Pero es lo que lamentablemente, ¿no? En muchas escuelas, ¿no? Se ha venido enseñando durante, por no decir décadas, ¿no? Durante años, ¿no? Primero que nada, la figura de José Olaya es una figura que llama bastante la atención en su condición de mensajero eh, de los patriotas, ¿no? Entonces, en más de una oportunidad, a mí se me ha preguntado como profesor en algún colegio, ¿no? Profesor, ¿y cómo hacía José Olaya para llevar las cartas para que no se, no se mojen, ¿no? Si las llevaba, pues, nadando, ¿no? Y eso es algo que lamentablemente todavía se sigue enseñando o no se hace la explicación correcta, ¿no? Acerca del traslado de la correspondencia, ¿no? O sea, nadar de Lima a Chorrillos o al Callao, o sea, dónde llevaba pues las cartas, ¿no? Y lo otro, ¿no? Lo otro es en torno a la frase, ¿no? Con la que José Olaya ha pasado al imaginario colectivo de nuestro país, ¿no? Si mil vidas las tuviese, ¿no? Gustosa las daría por la patria, ¿no? Me parece que ahí hay un parafraseo, ¿no? Que se ha hecho para, de una manera u otra, engrandecer la figura patriota, ¿no? De José Olaya Balandra. Entonces, podríamos empezar conversando de esto y luego ya entrar a tallar en lo que es lo que usted de manera bastante pertinente, ¿no? Ha llamado por la ruta, ¿no? De José Olaya a esta disertación en el Instituto San Martiniano del Perú. Bien, bueno, acerca de lo primero, ¿no? Muchas veces se trata de ver a veces la biografía de una persona como si se hablara solamente de esa persona. Y cuando hablamos de héroes se habla como si fueran pues personas alejadas de la realidad o de nuestra realidad o que, no, o que son superhombres o supermujeres. Cuando en realidad un héroe es algo que tiene determinadas condiciones, ¿no? O sea, toda persona en algo en su vida, en algún momento de su vida, en algún pasaje de su vida, ha intervenido de manera que quizá para otros es un héroe y quizá para otros ha ido más allá, arriesgando incluso, como es el caso de los héroes de la independencia, arriesgando su vida y su propiedad y todo, ¿no? Cuando entonces hay un problema ahí cuando nos vamos a los detalles, ¿no? O sea, detalles que en realidad no hablan mucho de la persona. Es como que si alguien dijera si tal persona tiene buena puntería o no a la hora de hacer la guerra. Entonces nos fijamos en la puntería y no nos vamos a por qué fue a la guerra, qué defendía cuando hacía eso, ¿no? En caso de Olaya, a veces las personas dicen, pero ¿cómo podía nadar, no? Si más o menos, por ejemplo, ahora que hay es un concurso, ¿no? Es un campeonato que hay de esfuerzo, de nado entre Chorrillos y Callao, que le dicen por la ruta de Olaya, justamente, es una iniciativa privada. ¿Cómo alguien puede nadar 15 kilómetros? Y si nadaba un rato y luego estaba en el bote y luego iba por tierra, entonces no es tan nado, etcétera, etcétera. Entonces, si nos vamos por ese lado, evidentemente no estamos centrándonos en lo principal, que es qué hacía y por qué lo hacía y qué sentía Olaya cuando lo hacía y qué representa en ese sentido. Ahora, respecto a los mensajes y todo esto, el ser humano a lo largo del tiempo ha demostrado que puede realizar cosas que quizás otro ser humano no lo detecta o otro ser humano pues cree que es imposible hacerlo hasta que se hace, ¿no? Entonces alguien podría decir, pero si Olaya era una persona en Chorrillos, una persona humilde, capaz no sabía leer, entonces por eso iba con las cartas. O sea, si las cartas iban con clave o sin clave, o sea, esas cosas son un poco, nos hacen ver con un poco de miopía la historia. En el caso de Olaya, él lleva mensajes, claro, pues es un mensajero, es un espía, es una persona, pues, que en medio de todo este marasmo que hay en el año 22, 23 en Lima, es una persona que sabe que lo que hace es importante, para empezar. O sea, es una persona responsable, es una persona adulta también, aunque hay una duda sobre qué fecha nace, pero podría tener entre unos 30 años, 30 y tantos años, por eso. Y esa persona está consciente de lo que va a hacer
y va a buscar la mejor forma de hacerlo. Tanto así que después de tiempo es que lo detectan. Entonces, quedarnos, yo les diría, ¿no? O sea, aquellas personas, y si yo también tenía estudiantes que me hacían preguntas más o menos similares, ¿no? Eh, yo les digo, hay que ir más allá de eso, o sea, ese es un detalle que se puede explicar en términos, por ejemplo, de la técnica de aquella época, de la mensajería de aquella época, de la mensajería militar de la época, del espionaje de la época, y lo importante aquí es qué hace él, por qué lo hace y qué siente él cuando lo hace. Esta tercera pregunta es quizá la que también nosotros nos tenemos que hacer. Ahora sobre el tema de la frase, no es la primera vez que en la historia una frase que se dice de una forma se entiende de otra, o que se reinventa la frase. En la historia universal hay varias, ¿eh? Por ejemplo, lo que dicen el Papa, ¿no? En las cruzadas dicen, el Papa dijo, Dios lo quiere, ¿no? Cuando van a las cruzadas. Pero el Papa nunca dijo eso, o sea, lo que dicen los registros de la época es que fue la gente que empezó a gritar, Dios lo quiere. Y en el concilio el Papa hace eco de eso y pone pues a los cruzados, ese va a ser su lema, Dios lo quiere. Igual en la batalla de Ayacucho también se dice pues que el general Córdoba ordena, da una orden militar, ¿no? Armas a discreción, paso de vencedores, cuando en realidad él estaba, según Vargas Ugarte, él estaba ordenando al batallón vencedores que dé paso, o sea, que le den paso al batallón vencedores. Pero quizás los soldados entendieron otra cosa y se fueron con todo, o sea, eso es parte un poco de lo que a veces ocurre con la frase. En el caso de Olaya, y eso lo veremos en un momento, él se refería a otras cosas. No es un poco la frase ahí como que se ha vuelto como decir más, más estética, ¿no? Como una frase mucho más, más como una munición, como un llamamiento, ¿no? Cuando él en realidad dijo una cosa bien sencilla, pero muy profunda, y que él asumió que lo que hacía era importante, ¿no? O sea, por ese lado de la fibra de las acciones de Olaya es que se podemos definir la frase que se le atribuye. Claro. Bueno, muchas gracias por esta primera intervención. Tengo entendido que la frase es a raíz de un interrogatorio sobre una mujer, ¿no? Sobre una patriota, ¿no? Y es Así es. como que no la he visto en mil vidas o si en mil vidas no la he Es, conocido. No, una cosa así, sí, pero es interesante lo que usted remarca acerca de estas expresiones que tenemos a lo largo de la historia, ya sea de América, Universal y demás, ¿no? Pero creo yo que en algunos casos, ¿no? Como es el caso, como es el que estamos conversando de José Olaya, creo que tiene un fin de exaltar el patriotismo, ¿no? De algo que los peruanos de una manera u otra hemos carecido durante mucho tiempo y que es necesario, ¿no? Es necesario crear ese patriotismo, hacer sentirnos eh, de una manera u otra identificados con ciertos personajes que para el caso nuestro, que es bien atípico, ¿no? De tener a los puntos máximos, ¿no? De nuestra emancipación, de nuestra libertad, de nuestra independencia, a dos figuras extranjeras como son San Martín y Bolívar, ¿no? Entonces creo que por ahí me parece sí. que va la cosa. Pero bueno, estimado Oscar, no quiero que esto se convierta en un diálogo. Lo hemos invitado para que usted pueda conversarnos de este personaje en este 199 aniversario. Eh, y le damos el tiempo para que pueda iniciar su presentación y cualquier cosa, bueno, seguimos en contacto a través de las preguntas que pueden haber por medio del Facebook, ¿no? No, muy agradecido más bien y no, estas preguntas nos van a orientar en el sentido del mensaje que expresemos, ¿no? Claro. Ya, entonces voy a compartir ahorita. Sí, sí. No sé si lo pueden, Sí, lo estamos viendo. ya. ¿Estamos ahí? Sí, sí. Ya. Bien. Bueno, yo le he puesto el nombre de, ¿no? Esta exposición, una conversación que tenemos, le he puesto el nombre por la ruta de José Olaya Balandra, pero no solo, o sea, no me refiero estrictamente a la ruta geográfica de Olaya, sino a lo que él hace con la vida, ¿no? Con su propia vida.
A eso me refiero, ¿no? El cómo él nos marca un norte, el cómo él nos marca una ruta, ¿no? Nos marca un camino de lo que debiéramos sentir, debiéramos hacer cuando la patria lo requiere, ¿no? Cuando digo la patria lo requiere, no se refiere al tema de la guerra, se refiere a nuestra vida diaria, ¿no? Bien, si Olaya Balandra, José Silverio Olaya Balandra, bueno, él nace en Chorrillos, ¿no? El año de su nacimiento es un debate, porque algunos plantean que es 1782, algunos han podido acercarse diciendo que más o menos en 1791, algunos plantean que es 2 años más. Lo que podemos ver es que él es un indio, ¿no? Porque ese es el nombre que se le da en esa época, o le diríamos indígena, es indio, reciben, ¿no? La partida de bautismo, lo que se busca para ver en aquella época cómo se podía registrar. No se registraba a los niños, y sobre todo a los niños indígenas, mulatos o negros, no se registraban el mismo año, como ahora pues que está la RENIEG, y uno en el mismo momento puede ir ¿no? Si lo da en un hospital, está la oficina de RENIEG, uno lo inscribe, perdón. En aquel momento no, a veces se demoraba meses, se demoraba incluso en la sierra, se demoraba años, ¿no? Después de 2 años se iban a registrar. Entonces, aquí siempre hay una duda, se ha perdido la partida de José Olaya, se presume que fue en la época que los chilenos llegaron a Chorrillos, bueno, y destruyeron todo lo que destruyeron en la época de la guerra con Chile. Padres y hermanos, bueno, se afirma, según los historiadores, sus eh, biógrafos, se afirma que tuvieron 11 hermanos, ¿no? 11 o 12 hermanos. Obviamente no los 12 viven, ¿no? O sea, se quedan o sobreviven, como se usa en aquel momento, 6 hermanos, ¿no? Él y 5 de sus hermanos. Bueno, su padre era José Apolinario Laya Córdoba, y su mamá es Melchora Balandra. Ahora, si uno consulta un poco los apellidos de esa época, ponen Balandra o Baladra, ¿ya? O sea, hay errores, como existe hasta ahora, en el siglo XXI existe errores cuando va un registrador del Estado, ¿no? Para escribir el nombre de un recién nacido, imagínense en aquella época, ¿no? Es más, a veces los nombres se repiten, se pone una letra más, una letra menos. Sobre los héroes, las heroínas, hay discusión también si fue o no su apellido. En el caso de Olaya, Juan José Vega dice que fue Laya y el O es aparte. Podríamos mencionar también a María Parado de Bellido, porque el apellido Parado es muy raro y más propio sería Prado, pero bueno, ha quedado en la historia, quedan así a veces la denominación, ¿no? Entonces, lo que ven en la figura que ven al costado es una acuarela de Pancho Fierro, donde hay dos indios que están llevando ceviche, ¿no? El pescado, en aquella época, como en toda la época de la historia del Perú, en todas las épocas, pues es un plato propio de las clases populares, y perdón, y es un producto, bueno, el pescado es un producto que extraen, ¿no? En este caso los pescadores, ¿no? Y Chorrillos era pues una caleta de pescadores, ¿no? Y él de temprana edad, al igual que su padre, eran pues, estaban dedicados a esa faena. Bueno, eh, él está, en aquel momento pues es el tiempo de la independencia, ¿no? Estamos en la época, perdón, de la emancipación, la independencia. Se afirma que su padre era simpatizante de los patriotas, pero más allá de solo simpatizar, también fue una persona que activó junto con los patriotas. Entonces, empezó a establecer contactos, se presume a través de algunos religiosos que eran patriotas, y logran, bueno, contactarse pues o probablemente con los oficiales de San Martín, cuando San Martín pues viene desde el sur, ya lograda la independencia de Argentina, lograda la independencia de Chile, llega al Perú, llega a Lima. Y hay que precisar una cosa, ¿no? San Martín quería derrotar a los españoles, pero sin hacer la guerra.
es decir, colapsar o llegar a un acuerdo político, como es el que trata de hacer con el virrey Pezuela. Fracasan esas negociaciones, el virrey Pezuela es depuesto, San Martín ocupa Lima, ¿no? Y con San Martín viene la escuadra libertadora al mando de Lord Cochrane. Este personaje es un inglés que era pues una persona asalariada, o sea, no es que él hace la guerra a España, porque obviamente es enemigo de su país también, pero es una persona que es a sueldo, ¿no?, de los patriotas. Entonces, Cochrane llega con la armada patriota, que es superior en elementos a la armada española. Tanto es así que les arrebata un barco, o sea, Cochrane toma al asalto el mejor barco de los españoles, que era la Esmeralda. Les captura, les arrebata ese barco y los deja a los españoles en tierra, ¿no? Sin mayor auxilio, sin mayor tampoco elemento naval de importancia en el Callao. Entonces, ¿qué ocurre? Que los patriotas y los realistas también quieren negociar, son criollos, quieren resolver las cosas pues de manera que mantengan, pues, ¿no? Cada uno logre sus intereses, pero hay un desacuerdo. Y bueno, San Martín ya proclama la independencia, pero una cosa es proclamar la independencia y otra cosa es asegurar la independencia. Y se inicia, bueno, el protectorado, y San Martín está en pugna, porque también en el norte, habiendo liberado Venezuela, habiendo liberado Colombia, está la figura de Bolívar, ¿no? Entonces, ambos obviamente van a estar en la balanza, ¿no? En algún momento ellos saben que se va a tener que definir quién dirige el proceso de independencia. Ahora, en ese tiempo también hay que ver, los realistas no están unificados, ¿no? Hay realistas que son promonárquicos, totalmente monárquicos, están con el rey, esté en el exilio o no esté en el exilio el rey, y hay otros, pues, hay otros realistas que sí que pueden negociar, ¿no? O sea, si dicen son capaces de negociar con, con los patriotas, ¿no? Ver la mejor forma de resolver esto, ¿no? Entonces hay una pugna también entre los españoles, y el virrey Pezuela es, podríamos decir, derrocado, y asume el virrey La Serna, ¿no? El general La Serna. Bien, entonces la figura también es la figura que representa es de Pancho Fierro, ¿no? Sobre la independencia de Perú están las banderas de Perú, Argentina, y más adelante debería estar la bandera de Chile, ¿no? Bien, ¿qué ocurre entonces? En esta pugna, en este desgobierno que hay pugnas entre ambos bandos, al interior de cada bando también. Los realistas que se habían retirado de Lima habían ido a la sierra. Estaban sobre todo en la parte del Cusco y en Huamanga, y en lo que es ahora Ayacucho. Pero como hay este debate, este problema entre los propios patriotas, que algunos pues decían que hacer la independencia de una manera y otros que dicen que hay que hacerla de otra manera, los realistas retoman Lima. Canterac se queda en la sierra. Llega aquí y se hace cargo el brigadier Rodil. Llega a Canterac, toma Lima y se regresa a la sierra. Rodil llega aquí y se queda, ¿no?, como gobernador. Y entonces los patriotas que están aquí se refugian en el Real Felipe, ¿no? ¿Quiénes se refugian? Sucre. ¿Quiénes más? Sus auxiliares colombianos y algunas personalidades que lo siguen. Pero la fuerza militar que está con los patriotas, que ha ido también a hacer pues la guerra a la sierra y también en parte de la costa contra los realistas, también es derrotada, ¿no? En Moquegua hay derrotas de las expediciones patriotas que se envían
para enfrentar a los realistas. Entonces, los realistas toman esta posición. Están dentro de la capital, pero no tienen al Callao, en este caso Real Felipe. Y también están en la sierra. Y es una verdad histórica que en la sierra se definen las guerras. Por eso fue que los chilenos que cuando llegan en la época de la guerra con Chile a Lima, querían firmar la paz en Lima, pero Cáceres va a la sierra. Y el gran temor de los chilenos fue esto que ocurrió en la independencia, que el que va a la sierra puede hacer que la guerra se extienda. Entonces, los españoles habían ido a la sierra entendiendo bien que ellos podían seguir la guerra, ¿no? A pesar de que ya no podían recibir mucho auxilio ya de la España continental. ¿Qué ocurre entonces? Que se necesita en todo este tránsito de estos años, 20, 21, 22, que es terrible para los patriotas, y el 23, ¿qué ocurre con Olaya? Olaya ya se ha establecido contacto con los patriotas, y él es un nexo que va de Chorrillos al Callao, toma los mensajes del Real Felipe y los lleva hacia Lima. Cuando los limeños cuando los patriotas están cercados, cuando se han refugiado en el Real Felipe y tienen que comunicarse obviamente con sus partidarios en Lima, Olaya asume ese riesgo de llevar los mensajes que hay entre el Real Felipe y el Callao, entre el Callao y Lima. Él hace esa tarea. Y ahora, ¿cómo era ese tiempo Lima? Entonces, más o menos, ¿cuál era la ruta? La ruta era la avenida Colonial. Y llegando hacia Lima, pasando pues la Legua, pasando lo que ahora es Foce, ¿no? Todo ese era el camino de la Legua, pues eso se llama Carmen de la Legua. Uno llegaba hacia Lima, Lima estaba amurallada, entonces él tenía que buscar Lima estaba amurallada y rodeada pues de sembríos, ¿no? De cultivos, estaba rodeada pues de zonas de agricultura. Entonces él tenía que buscar una puerta, porque había varias puertas. Una de esas puertas era Cocharcas, por ejemplo. Uno de los lugares estratégicos es lo que ahora se llama, donde está el Fuerte Rímac, ¿no? Esa es lo que ahora se llama Piñonate. Toda esa zona también era una zona estratégica controlada por el ejército. Entonces él tenía que buscar una forma de por dónde entrar, ¿no? Porque entrar por ese lado era darse la vuelta por el río Rima, y ahí estaba esa guarnición. Algunas puertas también están, Guadalupe, ¿no? La Cocharcas, toda esa zona también está, lo que ahora es pues la avenida Grau, también está controlada. Entonces él tenía que ver la mejor forma de entrar, y lograba entrar. ¿Cómo lograba entrar? Haciéndose pasar, bueno, asumiendo en realidad su papel de pescador que vendía pues sus productos marinos. Pero él trabaja, ¿no?, su acción en coordinación con una red de espionaje, una red patriota. Y una cosa resaltante de esa red es que muchas de personas integrantes de esa red eran mujeres. ¿Qué ocurre? Los españoles se dan cuenta, ¿no?, como ocurre en toda guerra, de que se filtra, hay una filtración de información. Alguien está pasando estas informaciones, ¿no? Y ustedes saben que el espionaje en la guerra, pues, es una de las armas más importantes que hay, ¿no? No se puede hacer la guerra si no se tiene inteligencia del otro ejército. Y buscan la forma, porque en aquella época también hay que señalar, en la época de la independencia, mucha gente se pasaba de bando. Mucha gente decía, bueno, ¿de qué ejército viene? Para sacar la bandera, ¿no? Esa era su forma de pensar, ¿no? Entonces, si venía el ejército patriota, tenía la bandera patriota, y si tenía el ejército realista, tenía la bandera realista. O sea, muchas de las personas buscaban su conveniencia. Y había personas que se pasaban de bando abiertamente. Muchos de los que, podríamos hacer esta figura, ¿no?, de los que gritaron "Viva el Perú, viva la patria, viva la independencia", cuando regresaron los realistas, también los saludaron. Entonces, entre ellos obviamente hay agentes, ¿no? Y obviamente el ejército de ocupación busca personas que son nativas, en este caso que son del país, de esta zona ocupada,
para que le sirvan pues de informantes. Y Olaya se encuentra en esta zona que es la quinta cuadra de la calle Cayoma, que es la calle Acequia Alta. Él, según lo que dicen, lo que habla Guiguren, Ismael Portal y algunos otros historiadores, él se aloja, por decir, en una de esas viviendas, ¿no? Entonces, este 27 de junio, él está alojado ahí. Y a las 5 de la tarde él sale. Y cuando sale, un capitán Manuel Llanos, es un realista, que es un hombre, pues, que ha hecho su carrera en mucho bajo las órdenes de Rodil, van y lo toman prisionero, ¿no? Lo intervienen, lo interceptan en esta zona que se ve aquí en las imágenes, y lo toman preso. Pero ¿qué ocurre? Que obviamente él se alertó, ¿no? Se dio cuenta que iba a ser intervenido, y él, José Olaya, él tuvo la decisión, pues, de lanzar algunas de las cosas que él tenía, ¿no? De las cartas que él tenía, lo lanza a una acequia. Y bueno, lo detienen, ¿no? Lo detienen, lo revisan, le encuentran unas cartas en clave, o sea, cartas pues, que están cifradas, le encuentran una escarapela. Entonces, al encontrar la escarapela, eso sí, pues es como una cosa, pues ya que está declarando que es un enemigo, pues, de la causa realista, ¿no? Entonces, es tomado preso por este capitán Llanos y sus soldados, y es llevado a un calabozo del Palacio de Gobierno. Ahora vienen algunas preguntas, ¿no? Porque siempre en nuestra historia, pues, siempre decimos, pero ¿quién lo hizo? ¿Quién no? Un poco el detalle. Según el historiador Nemesio Vargas, señala que quienes delataron a Olaya fueron dos personas: José Mirones, que es un mulato, y Leocadio Laínez, que es un pescador. Es lo que se afirma, pero ya mire, estamos hablando de casi 100 años después, en 1906, quiénes son los que delatan a Olaya, ¿no? Evidentemente que alguien debió delatarlo, ¿no? Alguien debió señalar, porque hacer todo ese tipo de maniobras, digamos, esa operación de capturar un espía demanda pues una preparación y un conocimiento del enemigo muy, muy alto. Entonces, es muy probable que hayan sido algunos peruanos quienes hayan, como lo plantea ahora Nemesio Vargas, como lo planteó en su tiempo Nemesio Vargas, quienes delataron a Olaya, ¿no? Ahora, ¿quién era Rodil? Vamos a ver un poco quién fue Rodil, porque mucho hablamos de qué hizo Rodil, pero tenemos que ver también en el adversario qué cosa, por qué lo hizo, ¿no? José Ramón Rodil y Campillo Galloso. Bien, Rodil era un militar que de una ascendencia muy modesta. Él había estudiado en un seminario, ¿no? Había estudiado en un seminario, pero llega la guerra a España, ¿no? La guerra napoleónica, viene luego las luchas que hay ahí, ¿no? Por la sucesión en el trono, y él, como muchos de los jóvenes de su época, ve que hay un requerimiento de militares, de tropas, para que vengan a América, y él se viene a América. Y empieza a destacar, y en la batalla de Maipú, que es sella la independencia de Chile, él está al mando de un batallón, que es el batallón segundo de Arequipa. El batallón segundo de Arequipa está conformado no por realistas, o sea, no por españoles, disculpen, sino está conformado por indios, por mulatos, por negros, y él dirige ese batallón, y ese batallón es el que protege la retirada de parte de la tropa española. O sea, Maipú fue una derrota del ejército realista, pero él salva a muchos de sus combatientes, o sea, justamente se salvan por la acción de Rodil y de su tropa. Entonces, es un militar, pero, o sea, que era eficaz, ¿no? En 1820 él asciende a coronel, otorgado por el virrey Pezuela. Pezuela, a pesar de que conversa con los
criollos no los lleva muy bien, ¿no? Entonces es más monárquico. Y Rodil es un monárquico, es una persona pues así decididamente a favor de la causa realista y que debería seguir pues siendo una colonia el Perú. Un hombre pues que discrepa de aquellos realistas, de aquellos perdón, españoles, jefes militares, incluido por ejemplo Cantera, que quieren un poco como pelear y negociar, ¿no? O sea, Rodil no, pues. Rodil no es una persona de medias tintas, ¿no? Él está con el rey y seguirá con el rey. En 1822 es nombrado comandante general de la División Central. Cargo importante, ¿no? Un cargo muy importante porque tiene un mando de tropa. Y con él teniendo mando de tropa, dice, el 1 de octubre de 1824, él se queda en Lima, se queda con orden de estar en Lima, de dirigir Lima, ¿no? Entonces, él se queda. Por eso él no participa en la batalla de Ayacucho. Él estuvo ausente en la batalla de Ayacucho. Entonces, Rodil, señalamos dos cosas, ¿no? Uno, que era una persona de extracción un tanto humilde, y segundo, que había combatido y conocía de alguna forma lo que él entendía era la idiosincrasia de los peruanos, porque su ejército, claro, de los peruanos, porque decimos que su batallón estaba formado pues por indios, por mestizos, por negros, como ocurría en muchos de los batallones del ejército realista. En realidad el ejército realista tiene más componente nativo que español. Entonces no vayamos a pensar que todos eran españoles, no, eran peruanos que combatían para el lado realista. Y eso, por ejemplo, en la batalla de Ayacucho se vio cuando se desbandan parte de la tropa del ejército del virrey La Serna y no pelean, pues, ¿no? Porque ya estaban ya en un colapso el ejército realista. Entonces, ¿qué ocurre con Olaya? Bueno, Rodiles lo toman prisionero a Olaya y lo empieza pues a presionar, ¿no? Lo empieza a presionar. Pero primero, ¿cómo es, no? Por eso veíamos antes lo de Rodil. O sea, él pensó, como habrá ocurrido seguramente por su experiencia personal, que podía él doblegar la voluntad de Olaya, ¿no? Podía él sobornarlo, comprarle la voluntad, ¿no? Porque él había dirigido personas pues que eran de la condición de Olaya. Lo que no pensó es que Olaya le iba a decir que no. Olaya iba a negar cualquier vinculación que implicara pues a otras personas. Olaya no delata, Olaya es torturado, entonces ya no es lisonjeado, ya no le hacen ofrecimientos. A él le llegan incluso a decir que le pueden dar un grado militar y que si el ejército patriota ganaba, a él le iban a reconocer el grado militar, pero Olaya no quiso, se negó. Y entonces ya viene los apremios físicos, la tortura, ¿no? La tortura consistía, por lo que se ha podido recoger, lo cuelgan de los pulgares, le dan 200 palazos, le aprietan la mano con las partes metálicas de los fusiles, o sea, son las torturas de la época de ese ejército, ¿no? Y son prácticas que entre el propio ejército español tenían entre ellos, ¿no? Como sanción. Pero Laya no cedió, no se negó, no dijo nada. No decía nada de lo que querían, pues, saber los realistas. Y es entonces que empiezan ya pues la red de espionaje de Rodil también está activada, entonces empieza a ubicar a ciertos personajes que eran, ciertos peruanos que eran sospechosos de ser parte del espionaje patriota. A él donde lo detienen, cuando a él lo detienen, él está cerca de la casa de Juana Manrique y era un agente patriota, pero no llegó a la casa de Juana Manrique. Entonces, el capitán que lo detiene a Olaya, capitán Llanos, va a la casa de Juana Manrique y la hace traer, ¿no? No, le dice, ¿no? Que tiene que ella ir, que está siendo requerida para la investigación de Olaya. Entonces, como Juana de Dios Manrique
era todavía joven, ella estaba embarazada. Y Andrés Riquero, que es el tío de Juana de Dios Manrique, también pues están en su casa, también era parte pues de la red de espionaje. La esposa de Juana de Dios, perdón, la esposa de Andrés Riquero va representando a Juana de Dios Manrique de Luna. Antonia Sumaeta, que es la esposa de Andrés Riquero, como quien dice, va en su nombre. Y le preguntan a Olaya, ¿usted conoce a esta persona? Y dice que no. Y seguramente lo han presionado, y entonces es que Olaya dice, ni revelaría jamás cuál ha sido esa persona, aunque perdiera 1000 vidas. Entonces, esa frase es la que dice, se niega a decir, así tenga mi vida, yo voy a decir que no, pues, yo no voy a revelar quién ha sido esa persona. También podría alguien entender, oye, esta persona, así me preguntes 1000 veces, yo te voy a decir que no, porque en realidad lo que está haciendo Laia es cerrar cualquier alternativa de huir a la posibilidad de que él delatara. En esta red de espionaje patriota aparecen muchas mujeres, ¿no? Está Juana de Dios Manrique Luna, Antonia Sumaeta, Carmen de la Riva y López Aldana, María de Isla, Tomasa Visitación Requena, Teresa Garay, Carmen Palacio de Tellería, Juana Sánchez de Sumaeta, Águeda de Tagle. Bien, y hay muchas más, y mucho se debe a la acción de la historiadora Judith Prieto Segarra, que ella propuso revalorar, ¿no? Los nombres de estas personas que contribuyeron tanto a la causa patriota. Bueno, la frase que se plantea aquí está en un documento que se llama el álbum de Ayacucho. El álbum de Ayacucho, a esta persona, Juana de Dios Manrique de Luna, la entrevista, entrevista a un jefe peruano, un editor, un político peruano, y le dice, ¿qué pasó con Olaya? Y Juana de Dios Manrique Luna, esto lo dice pues ya avanzada, ya cuando estamos en la República, ella da a conocer esta versión. Entonces, probablemente esta frase pues se ha como reelaborado, y lo importante es lo que él dijo, ¿no? O sea, él, sabiendo que lo que él conocía, ¿no? Lo que él conocía era vital para la causa patriota, él no dice ni una sola palabra. Entonces, eso ya pues nos hace pensar cuál era el peso, el valor que él, ¿no? Bien, ante esa decisión, pues, también una forma de quebrar a la persona, como se dice en el argot patibulario, es llevar a la familia, ¿no? Llevan también a su madre, y su madre pues, lo ha visto en un extremo, pues, ya muy grave, ¿no? Pero para que él pues confesara viendo a la madre, pero él le dijo, pues madre, sepulte si le entregan mi cadáver y adiós, ¿no? Se despidió su madre, o sea, tal era la forma de pensar de Rodil, de creer, sabía que Olaya era valioso, por eso utilizó todos los medios posibles para extraer la información. Y bueno, se decide la suerte de Olaya, ¿no? De fusilarlo. Se dice que nada, cuando lo han llevado el pasaje Petateros, ¿no? Está aquí en la Plaza de Armas, nadie reclamó, ¿no? Nadie digamos, del vecindario, pidieron piedad ni nada, ¿no? Pero también hay otra cosa, o sea, no deben haber sido los únicos, los que hemos conocido, los que hemos dado los nombres anteriores, los que estaban involucrados, o sea, mucha gente de diversos grupos sociales, por decir, deben haber estado involucrados. Quizás la historia también ahí ha sido bastante injusta, ¿no? En no conocer toda esta gente que sí decididamente aportó todo lo que podía, pues, a la causa de la independencia, ¿no? Y, bueno, lo fusilan, ¿no? A las 11 de la mañana lo fusilan a José Olaya. No escogieron peor día los realistas,
para fusilarlo a Olaya, ¿no? Porque fue el día de San Pedro y San Pablo, que es la festividad de los pescadores, ¿no? O sea, eso fue un tremendo error. Si querían escarmentar a los pescadores, ¿no? O a las personas en la figura de Olaya, fue en vano, ¿no? O sea, esa idea de querer, por decirlo, humillar en ese día, un día pues que es de recogimiento, fue un tremendo error para su causa. Ahora, mmm, Olaya es pues una persona que sabe conscientemente que lo que hace es importante, ¿no? Y sus enemigos, en este caso sus captores, los realistas, saben que ya pues al no ser una pieza que pueda servir a sus intereses, tienen que eliminarlo. Eh, pocas figuras hay de Olaya, pocos cuadros. Este cuadro, la imagen que ven aquí, corresponde a un libro que es de la baronesa de Windsor. Es una persona, una viajera del siglo XIX que escribe sobre América, pero sobre el Perú escogió dos personajes, a Miguel Grau y a José Olaya, ¿no? Y a ella le vemos, bueno, obviamente es un dibujo representativo, ¿no? Y está la frase de Olaya, dice: sepulte madre mi cadáver si se lo entregan al lado de mi padre, en el cementerio cercano a la parroquia de este hogar. Adiós, madre mía. ¿Cómo la figura de Olaya un poco llega a nosotros? Bueno, los cuadros, ¿no? Llegan sobre todo a través de el que llamaban el pintor de los libertadores, ¿no? José Gil de Castro y Morales. José Gil de Castro y Morales también es mulato, y él ha pintado a muchos de los libertadores y personajes de la independencia, del Perú, de Argentina y de Chile. Por ejemplo, pinta a San Martín, está en el centro, en la parte superior, pinta a Bolívar, que está al lado izquierdo, en la parte inferior está O'Higgins, el libertador de Chile, y aquí está la excepción que hizo, ¿no? Porque todos eran pues los jefes militares, pero con Olaya hizo una gran y feliz excepción. Juana de Dios Manrique Luna. En la historia de nuestro país hemos visto mucha ingratitud durante años, durante décadas, quizás los 2 siglos de vida que tenemos respecto al papel de la mujer en las causas de la independencia, en la lucha por los derechos sociales, también en la guerra con Chile. A veces lo hemos visto como una cosa más decorativa, al lado del esposo. Juana de Dios Manrique Luna y todas las mujeres que aparecen y las que no aparecen en la historiografía, enfrentaron la muerte, ¿no? O sea, si nació en 1800, cuando fusilan, ¿no? Cuando dan muerte a Olaya, ella tendría pues 23 años, ¿no? Una mujer joven. Entonces uno diría: ¿qué hace una mujer joven metida en estas cosas? ¿O qué? Pero si es mujer, no, pues es que hay gente, pues la independencia crea conciencia también. Entonces ella y todas las personas, hombres, mujeres, mayores, ancianos, adolescentes, se involucran pues en estas causas, ¿no? Y en el año de 1983 se dice, ¿no? Hay una ley, declaran que Juana de Dios Manrique Luna merece la gratitud nacional por los servicios que prestó junto con el héroe José Olaya Balán. Le hacen honores a Olaya, pero también le hacen honores a Juana de Dios. En el artículo 4 dice: los ministerios de guerra y de educación quedan encargados del cumplimiento de esta ley, ¿no? O sea que hay que valorar el esfuerzo y la vida y la obra de las personas, como es el caso de Juana de Dios Manrique Luna. En el caso de Olaya, de inmediato el gobierno de aquella, o sea, bueno, cuando se instaura ya la república, lo recuerdan a Olaya, le establecen una pensión para su familia que cobró poco o casi nada. Se establece un grado en el ejército que sea subteniente, ¿no? Bueno, y ya se les da otro tipo también de homenajes. Pero miren, ¿cuál es la diferencia con otros héroes, ¿no? El caso de Olaya.
Veamos solamente esto. Dice, el 2021 el busto del héroe nacional José Olaya Balandra, ubicado en la estación de la Compañía de Bomberos número 13, fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Muy bien, ese es lo último, digamos, que se ha dicho. El busto de Olaya está en una compañía de bomberos. Pero hagámonos otras preguntas. ¿Qué tanto está Olaya en la vida cotidiana, ¿no? En nuestra vida cotidiana, en el quehacer diario? 161 instituciones educativas, entre públicas y privadas, desde el nivel inicial, primaria, secundaria, hasta el técnico productivo, o sea, el CEPRO, llevan el nombre de Olaya. El nombre completo de José Olaya, y hay dos que llevan el nombre de Mártir Olaya. Imagínense la cantidad de colegios que llevan el nombre de Olaya. Es patrono del arma de comunicaciones del ejército, y quizás los mayores honores que tenga Olaya sean que su nombre lo llevan los sindicatos de pescadores, ¿no? Sindicato de Pescadores Artesanales José Olaya Balandra de Chorrillos, Sindicato de Pescadores del Puerto de Chimbote de José Olaya. Entonces, veamos siempre la vida y la obra a través de qué es lo que nos deja, ¿no? ¿Y qué nos deja Olaya? Bueno, el ser consecuente, ¿no? El ser un héroe no significa que uno vaya a hacer cosas, pues, que el resto de personas no puede hacer, ¿no? El gesto del héroe es que va más allá de lo que él puede hacer, va más allá de lo que a él le exige. Entonces, va más allá de solo cumplir el deber, ¿no? Entonces, en el caso de Olaya nos muestra que una persona popular, una persona que está dedicada a una tarea tan dura como es la pesca, una persona que tiene que atender la sobrevivencia de su familia, asume una tarea en condiciones que él sabía que podían ser muy, muy, muy letales para él, pero lo hace, ¿no? Lo hace y va hasta el final, ¿no? Y a él le debemos gran parte, pues, de que se haya podido mantener la causa de la independencia. Bien, es lo que podría compartir ahora y querido compartir con ustedes en este tiempo. Bueno, profesor Óscar Palomino, muchísimas gracias por esta valiosísima, importantísima contribución al recordatorio de nosotros los peruanos, de este personaje, ¿no? De José Olaya Balandra, ¿no? La verdad es que me ha sorprendido esta gran cantidad de colegios, ¿no? O de instituciones educativas que tienen el nombre de José Olaya, ¿no? 161 es el número que usted ha mencionado, ¿no? Y la verdad que definitivamente podríamos decir que es uno de los personajes que se encuentra de una manera u otra presente en el siglo XXI. Bueno, viendo aquí los comentarios que tenemos por la red social del Facebook, ¿no? Hay muchas felicitaciones, ¿no? Desde Chile a nuestro amigo Nelson Pérez, que constantemente está con nosotros en el programa, al igual que Jorge Rojas desde Huancavelica. También tenemos saludos desde Argentina, gracias a Ricardo Roldán, ¿no? Desde Tucumán nos manda sus saludos. Y bueno, usted también tiene pues sus seguidores como Edgar Zavala, ¿no? Incluso piden que por favor esté presente en el taller de ascenso docente, ¿no? Pero entre las preguntas y comentarios relacionados al tema, ¿no? Tenemos a Francisco Pimentel, ¿no? Que nos dice, también existe la duda cuando al momento de su captura las cartas que lleva consigo se las come o las arroja a una sequía o es una leyenda. Bueno, me parece que usted ha contestado pues que termina arrojándolas a la sequía, ¿no? Y por otro lado, para no dejar de lado los comentarios en las redes sociales, ¿no? Tito Palomino nos dice, saludos a los héroes civiles de la patria que lucharon por la independencia, y también tenemos un comentario que viene desde Colombia, ¿no? Que me parece importante leerlo de manera directa, ¿no? Dice Eduardo Patiño, a quien le mandamos saludos, dice,
1823 fue un año donde los ejércitos libertadores tuvieron reveses. Yo creo que fue por la salida de San Martín. La llegada de los ejércitos colombianos con la unión de los ejércitos sanmartinianos lograron equilibrar la balanza para el triunfo de Junín y Ayacucho. Bueno, en ese sentido estamos de acuerdo. Pero, estimado Oscar, yo quisiera hacerle una pregunta, porque con respecto a la figura de José Olaya, ¿no? Se ha tratado de una manera u otra de revalorar, lo cual es importante, pero también como que se ha querido esconder su origen andino, ¿no? El apellido Olaya, ¿no? ¿Era Laya, ¿no? O era Olaya, ¿no? Para castellanizar el apellido. ¿Tiene usted algunos datos al respecto? Bueno, lo que plantea Stiglitz, lo que plantea Juan José Vega, lo que a veces se dice, ¿no? O sea, un poco en el buen sentido de la palabra, ¿no? La historia que es revisada o el revisionismo de la historia, ¿no? Por hacer la precisión. Es como, por ejemplo, cuando se dice Cahuide no existió, ¿no? Cahuide no existió, ¿por qué? Porque en la paleografía que se hizo, Cahuide quería decir otra cosa, quería decir capitán, y el nombre de tal personaje es este. O sea, si se llamó Olaya, o si se llamó Olaya, o si se llamó Olaya con doble L, ¿no? Con doble L y no con Y, es parte un poco de que uno busca el origen. Yo lo veo desde el punto de vista un poquito más positivo, ¿no? No es revisar por revisar o decir yo lo encontré, sino es porque uno busca la precisión, la verosimilitud, la veracidad de esos datos. Ya la historia como que ha hecho que estos nombres queden, han hecho como que estos apellidos queden y los reconocemos así. Modificar eso es un poco difícil y quizás a veces puede ser impracticable, ¿no? Por el tema de los archivos. Yo iría más bien por el lado no de lo adjetivo, sino de lo sustantivo. Un pescador humilde al que se le reconoce, digamos, este nombre y este apellido, y que tiene un origen andino, que era un indio, ahora diríamos indígena, en ese tiempo se le pone indio, y en la partida de nacimiento de ellos dice indio, y que fue más allá de lo que el deber le exigía. O sea, yo iría por ese lado. Si fue Olaya o si fue de otra forma o si su madre solo es malandra y escribieron mal, ya no creo que ese sea el centro de la diana, ¿no? Bien, muchas gracias por esta respuesta. Ahora, hay algo que llama bastante la atención, ¿no? Yo intuyo que se están guardando para el bicentenario de la muerte, ¿no? Porque estamos recordando el 199. Y hay algo que sí me parece interesante mencionar con respecto a bibliografía sobre José Olaya, ¿no? Creo que los estudios más importantes, de acuerdo a lo que dice Tauro del Pino en esta enciclopedia bastante conocida, sobre la cual eh, Wikipedia ha utilizado como base para la información que tenemos ahí, ¿no? Pero Luis Antonio Iguiguren e Ismael Portal han sido los principales biógrafos de José Olaya, de acuerdo al trabajo de Tauro del Pino, que, lo repito, está en la Enciclopedia Ilustrada del Perú, una colección de hace ya 20 años. Pero llama la atención que en este bicentenario, ¿no?, que se ha celebrado el año pasado, que estamos celebrando este año, que vamos a seguir en 2 años más, no tengamos publicaciones. Por ahí me parece que Carlos Rojas, ¿no?, nuestro buen amigo Carlos Rojas Feria, Sí. en su libro Libertadores, él incluye, ¿no?, a José Olaya en su historieta, pero tenemos novedades, novedades biográficas, ¿no?, acerca de la figura de José Olaya, porque me parece que lo hemos dejado de lado. No se le ha visto tampoco en estos compendios que contienen ensayos, ¿no? Y bueno, también creo que es importante mencionar que estuvo en esta serie televisiva emitida por, me Sí, parece, por Frecuencia Latina, ¿no? Los Otros Libertadores, ¿no? sí, Eh, Pietro Civile me parece que fue el que hizo de José así es. Olaya, pero ¿podría usted recomendarnos de pronto alguna
alguna literatura sobre José Olaya, o tal vez usted esté en planes de publicar acerca de José Olaya? Bueno, en la bibliografía lo que más se está buscando, yo creo, o sea, vamos a buscar obras como las que hicieron en su momento los biógrafos Eguiguren, esa línea, digamos, de trabajo historiográfico ya no existe, ¿no? Porque era pues una consulta y un manejo de información muy vasto, ¿no? Lo que se hace más ahora es establecer qué significó él, ¿no? O sea, qué trascendencia tiene, qué relación tiene con nuestra vida, ¿no? O sea, ¿quién, ha habido hasta un equipo de fútbol, José Olaya, que estuvo en primera, ¿no? En los años 20, por ejemplo, ¿no? O sea, yo no encontraba al menos un equipo de fútbol que se llama José María Arguedas o un equipo de fútbol, Simón Bolívar, en el Perú, de ese nivel, no, ¿no? O sea, Por ahí por qué Olaya? Tacna me parece que tuvo al coronel Bolognesi y el Alfonso Ugarte de Puma. Bolognesi, obvio, Bolognesi, pues, Bolognesi de los nuestros, ¿no? De nosotros. Entonces, pero por ejemplo, otro enfoque que haya aparte o sea, que haya en esa línea de hacer una historia casi agiográfica de un héroe o de un personaje, ya no se da. Lo que más bien se busca, y es el esfuerzo, por ejemplo, que Carlos Rojas hace, es aquellos que no se conocen o de los que se conoce muy poco, entonces sobre ellos buscar más. Por ejemplo, Basilio Auqui. Por ejemplo, los héroes de la selva en la independencia que pelean en Moyobamba, ¿no? En Claro, el año 22 hay una batalla, o sea, que están al servicio de Torre. claro, por ejemplo, el caso de Basilio Auqui, sí hemos puesto unos materiales, están en la web del Ministerio de Educación sobre qué hizo Basilio Auqui, ¿no? En la independencia, ¿no? No se toca mucho eso. Bueno, en lo particular, yo iría por el lado, no, quizá, si se pudiera de Olaya, sí, ¿no? Pero más por aquellos que no se han visto mucho. Por ejemplo, esta red de espionaje, estas mujeres que salen. Y las mujeres han hecho una labor de espionaje en la independencia y en la guerra con Chile. En la guerra con Chile, las mujeres que estaban con Cáceres solo hacían pensar a los chilenos que solamente hablaban quechua y que no entendían castellano y se metían a venderle cosas a los chilenos y regresaban con información donde Cáceres. Por ese lado, ¿no? O sea, por el lado de las personas que ni siquiera se les ha mencionado, ni siquiera se les ha podido dar un lugar, ¿no? En lo que es la historia del país, ¿no? O sea, va el esfuerzo más por ese lado, lo cual no desmerece ni quita para nada todo el significado que tiene en el caso, por ejemplo, de los héroes populares, el caso de José Olaya, ¿no? Es un personaje netamente popular, ¿no? Bueno, Oscar, vamos ya terminando, la hora es nuestro jueves cruel y por lo tanto ya vamos cerrando, pero yo quisiera, antes de despedirnos, yo quisiera agradecerle su colaboración porque me parece muy valiosa este enfoque, que evidentemente es el enfoque pedagógico, ¿no? ¿Qué podemos aprender de él, ¿no? Comúnmente escuchamos decir, no, la historia es para aprender del pasado los errores, ¿no? Pero no solamente es para aprender los errores del pasado, es también para aprender las virtudes del pasado, ¿no? Es para recordar las cosas positivas, ¿no? Y mantenerlas vigentes, ¿no? Y me parece importante este aspecto que usted decía de por qué lo hicieron, ¿no? Y qué fue lo que sintieron, ¿no? Los personajes a los cuales nosotros llamamos héroes, ¿no? ¿Qué fue lo que sentían mientras iban inmolándose, sacrificándose? Y uno de ellos, evidentemente, fue José Olaya, ¿no? ¿Qué impulsa a un pescador, ¿no? A dejar la tranquilidad de su trabajo y comerse el pleito de la independencia, ¿no? De convertirse en una espía, de poner en riesgo su vida. Y creo yo que esas son las cosas en las cuales deberíamos reflexionar.
Y para cerrar el programa, nos mandan por aquí un recordatorio que me parece importante decirlo, ¿no? Con respecto a los nombres, no solamente de colegios, sino también Katia Canales nos dice comunidades nativas también llevan su nombre. Bueno, estimado Sí, Oscar, quisiera escuchar o quisiéramos escuchar sus reflexiones finales para poder despedir nuestro programa. sí, bueno, primero, totalmente de acuerdo, o sea, me quedaría corto una presentación de todos los lugares en el país que tienen el nombre de Olaya. Sindicatos, asociaciones deportivas, asentamientos humanos, urbanizaciones populares, centros culturales, o sea, está en todo el país. Y lo otro, solamente recordar lo de Olaya, ¿no? Traerlo acá a nuestra patria, ¿no? A nuestro tiempo, al siglo XXI. Olaya surge cuando todo el mundo discute por qué cargo tiene o qué prebenda se lleva, o que hacia mí me toca dirigir y a ti no te toca dirigir, que tú quedas en tal. O sea, cuando todos están peleando en sus pugnas así tan misérrimas, Olaya dice, no, yo voy y voy a hacer lo que tengo que hacer. O sea, nada más, ¿no? O sea, es cumplir su deber hasta donde él lo hizo, ¿no? Es el mayor ejemplo que se puede encontrar. Bueno, muchísimas gracias, profesor e historiador Óscar Palomino, que nos ha acompañado esta noche en el Instituto San Martiniano del Perú, en los miércoles de historia. Y de mi parte solamente me queda invitarlos al próximo miércoles, en el cual tendremos una conversación con Franco Ricoveri desde Buenos Aires, Argentina. Él es filósofo y conversaremos o trataremos de conversar, espero estar a la altura de este amigo sanmartiniano, acerca del papel de José de San Martín, del general José de San Martín, del protector de la independencia del Perú, pero vamos a enfocar el lado educativo, el lado educador de San Martín, puesto que el próximo día miércoles es Día del Maestro. Y desde el Instituto San Martiniano del Perú queremos agradecer la labor educadora de San Martín por medio de este conversatorio que tendremos, vuelvo y repito, con Franco Ricoveri desde Buenos Aires, Argentina. De mi parte no me queda más que despedirme, darle las gracias a los amigos que nos están siguiendo, a los que comparten y dan like y sus comentarios. Muchísimas gracias y nos reencontramos el próximo miércoles de historia. Soy el profesor Jorge Arroyo González, quien les dice buenas noches sanmartinianas. Gracias, profesor Oscar.